En este programa de educación en línea con Johnny Guadamuz tenemos la presencia nuevamente del doctor Aníbal Ruiz Armijo, quien nos instruirá sobre uno de los temas más importantes que existen dentro del Código Procesal Civil de la República de Nicaragua, como son las audiencias. Buenas noches, Aníbal. Buenas noches, Johnny. Muchas gracias por tu invitación. Aníbal, ¿por qué de las audiencias? ¿Cuál es el objetivo de las audiencias? Bueno, recordemos de que el sistema procesal diseñado en el Código de la materia es mixto por audiencias. Mixto por audiencias, decíamos en uno de los programas anteriores, significa de que hay diligencias escritas o fases escritas y diligencias que se realizan en audiencia oral y pública, que es lo novedoso y lo básico de este sistema. Entonces, una vez que se ha demandado, se ha presentado la demanda y se ha contestado la demanda, que son la fase escrita por excelencia en este proceso, entonces entramos a la fase de oralidad. La fase de oralidad, dice el artículo 169 del Código Procesal Civil, son aquellas que se desarrollan en audiencia públicamente y bajo la dirección indelegable del juez o magistrado. Por el principio de mediación. Si no se realiza así, entonces las actuaciones son nulas. Son nulas. Y además el juez o magistrado incurre en responsabilidad en primer lugar disciplinaria ante sus superiores de la Corte Suprema de Justicia, pero también responsabilidades que pueden ser civiles o penales incluso. Porque si afirmas estar en una audiencia y no ha estado, va a haber un problema. El principio de una violación, pues es ese principio de la inmediación, ¿verdad? Con el juez. Pero sé que lo vamos a ver en otro programa, eso de las nulidades, pero estas nulidades, cuando sucede esto, si acaso no hay esta inmediación, se deben de atacar inmediatamente o son nulidades absolutas. No es necesario incluso que las ataque. Exactamente. La falta de presencia física del juez en la audiencia la vicia de nulidad absoluta, no tiene el menor valor y nunca va a tener. Excelente. Bueno, tenemos se regulan en los procesos declarativos, se regulan el proceso ordinario, el sumario y el monitorio, pero solamente encontramos audiencias en el proceso ordinario y en el proceso sumario, en el monitorio no. Sí. ¿Cuántas audiencias encontramos en el ordinario y cuántas en el sumario? En principio, en el proceso ordinario hay dos audiencias básicas, que son la audiencia inicial y la audiencia de prueba, que lo llama el CPC, aunque a mi juicio, a mi criterio, debieron haberlo llamado audiencia de juicio, porque ahí es donde se realiza, dentro del proceso, la verdadera etapa de juicio. ¿En la audiencia inicial? No, en la audiencia probatoria. Ah, ok, perfecto, que es la segunda. En inicial tiene otro objetivo. Tiene otros objetivos. Para el juicio sumario, ahí se prevé una única audiencia que cumple las finalidades tanto de la audiencia inicial como de audiencia probatoria. Sí, ese es en el sumario. En el sumario. Ok, entonces, ¿en qué momento el juez, ya nos explicaste que interpones una demanda, si está correcta, pues no se mandó a subsanar o se subsanaron, entonces viene el juez, le notifica a la contraparte de la demanda, para que la contesta correctamente, hablemos de que no hay pues ningún tipo de problema, lo contesta, y entonces, ¿qué pasa en ese momento en que se contesta? El juez debe, dentro de los 5 días posteriores a la finalización del periodo que se dio para contestar demanda, o de que efectivamente se presentó la contestación de la demanda, debe citar precisamente o convocar a las partes para la audiencia inicial. Estamos hablando de un proceso ordinario. De un proceso ordinario, hablemos de las dos audiencias del proceso ordinario, correcto. Entonces eso, dentro de los 5 días posteriores a que se contestó demanda o que finalizó el plazo para contestar demanda, porque no está obligado a contestar el demandado. Sí, claro. Entonces el juez debe dictar un auto convocando a las partes para la audiencia inicial. Que esa audiencia inicial debe realizarse, según el código, dentro de un plazo que no exceda de los 20 días de dictado del auto. De dictado del auto. El acto de convocatoria. Correcto. ¿Qué vamos a
hacer en esta audiencia? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que en fin, pues, vamos a encontrar en esta audiencia? Bueno, lo primero que vamos a encontrar ahí es inevitablemente o necesariamente la presencia de la parte o su representante y del abogado. En los juicios ordinarios no puede actuar, no se puede actuar si no es con la asistencia de abogado o la representación de un abogado como en calidad de apoderado judicial. Entonces, lo primero que se va a contactar ahí es de que esté presente la parte con su abogado. Ambas partes. Ambas partes con Ambas su abogado, ¿verdad? Exacto. Y luego, en esta audiencia, tengo entendido que vamos a excepcionar, No, vamos a depurar, por decir algo, sí. pues el proceso, vamos, no a excepcionar la palabra exacta, pero a depurar el proceso, como a limpiar de todas aquellas cualquier detalle, defecto defecto que pequeño pueda después provocar una nulidad, en el se futuro. subsana se remedia o se resuelve ahí mismo. Pero antes de caer a eso, había algo que se me quedaba. Ujú. Cuando no es la parte personalmente la que comparece a la audiencia inicial, el representante debe estar facultado para allanarse, renunciar a derechos, transigir, etcétera, porque ahí sí, Mediar. la primera actividad que realiza el juez es hacer un llamado nuevamente a las partes para que intenten una componenda amistosa entre ellos, exactamente. Un En caso acuerdo de- extraprocesal. Que en caso de ser así, da por finalizada ahí mismo la audiencia inicial y los manda al órgano de mediación. Que en este Ellos- caso es la DIRAC pues, puede ser la o DIRAC. los centros de mediación autorizados. Exacto. ¿Verdad? Bueno, entonces estamos hablando de que esta audiencia inicial la depuramos. En este momento, Aníbal, nosotros, vos sabés que dentro de los anexos de la demanda tenemos que también adjuntar los medios de prueba. Sí. Entonces, en este momento de la audiencia inicial, vamos a revisar esos medios de prueba. Pero en un momento posterior, porque lo primero que hay que ver aquí es precisamente la evacuación o la solución, mejor dicho, la resolución de las excepciones procesales que se hayan podido proponer por parte del demandado. Ujú, Aquí se vuelven a plantear ahora oralmente, ujú. se justifican por parte del demandado, se contestan por parte del demandante y el juez resuelve sobre ellas, ahí mismo. En esta audiencia se tachan los testigos y No. hay, como no existe la tacha de testigos ya, o sí. Se puede Mm. tratar de tachar testigos, pero eso ya es en un momento posterior dentro de la misma audiencia. Aquí dentro del primer momento de la audiencia, después de que se hizo el intento de que se fueran en mediación y que no quisieron, que normalmente no van a querer, pues si ya Ujú. están ahí, Sí. es porque no puedo llegar a acuerdo. No llegaron a acuerdo ya. Exactamente. Raramente va a ser una sorpresa de que en ese momento se decidan a mediar o a llegar a algún De arreglo. acuerdo. Entonces, lo siguiente te decía es la resolución de las excepciones procesales de que el demandado haya opuesto en la contestación de la demanda. Porque en la contestación de la demanda el demandado puede oponer solo excepciones materiales, es decir, atacar el fondo de la pretensión del actor, o proponer excepciones procesales, las que antiguamente llamábamos dilatorias, Ujú. y además atacar el fondo de la demanda. Entonces, si opuso excepciones de orden procesal, entonces en ese caso se resuelven en la audiencia inicial. Es lo primero que se hace para, como dijiste vos hace un momento, depurar el proceso. Pero cuando hablamos de excepciones materiales, suponete que sea el juicio verse sobre una suma de dinero, sobre Una deuda. una deuda, en este caso, ¿qué excepciones materiales? El pago. El pago, que es Por la, ejemplo. es la más, o la prescripción, La ¿verdad? prescripción. La prescripción también, ¿verdad? Ok, Exactamente. magnífico. Pero también existen otras excepciones, estas excepciones que me hablabas, de las Las excepciones procesales, procesales que son antes eran las dilatorias. dilatorias.
son las que se refieren no propiamente a lo que va a ser materia del pleito, sino a ciertas circunstancias o presupuestos que tienen que estar presentes para que se forme la relación jurídica procesal. Por ejemplo, la competencia del juez. Por ejemplo, la legitimación del actor o la legitimación del propio demandado. Puede ser la capacidad del actor para poder haber introducido una demanda. Por ejemplo, se supone que el actor es una persona jurídica. Ujú. Y entonces nos encontramos de que el demandado aduce de que esa persona jurídica en realidad no existe porque no ha sido constituida legalmente. Entonces, si no ha sido constituida legalmente y no está actuando en calidad de persona de sociedad de hecho o sociedad irregular, entonces no tenía derecho de demandar, no tenía derecho de acción. Correcto. Pero eso no significa de que se esté resolviendo el fondo del pleito. No. Solamente si se puede, sin trabas, seguir adelante con el proceso. Bueno, entonces tenemos ahí que vamos a depurar el proceso, vamos a limpiarlo, en este momento, las pruebas ya quedan definidas cuáles son las que van a ir a debatirse. Lo que ocurre es lo siguiente. Primero no hemos terminado con lo Sí. de las excepciones procesales. Sí, Porque cuando el juez resuelve por medio de auto que emite verbalmente, ahí mismo resuelve sobre si proceden o no proceden las excepciones procesales que opuso el demandado. correcto. Si las declara con lugar, dicta auto poniendo fin al proceso. Si las declara sin lugar, entonces sigue adelante la audiencia inicial para el resto de las finalidades de la audiencia inicial. Ahora, también puede ocurrir de que declare con lugar las excepciones procesales, pero se trata de defectos subsanables, que incluso el actor puede subsanarlos ahí mismo. Por ejemplo, ratificando la demanda hecha por su apoderado que actuó con poder insuficiente. Pero si está la parte personalmente ahí, él puede ratificar lo actuado por el Y se mandatario. subsana inmediatamente. Y ya no. Esa es una de las ventajas de este nuevo proceso. En el anterior, en el PR, oponían las excepciones dilatorias, se tramitaban, se mandaba a oír, pasaban meses para que se concluyera eso en primera instancia. Dictaba la sentencia interlocutoria el juez y esa sentencia era apelable. Subía a segunda instancia, pasaba otra cierta cantidad de tiempo allá, mes o meses, y después ya regresaba para hasta ese momento volver a correr traslado para contestar la demanda y volver a comenzar todo de nuevo. En cambio, con esto se solucionan las excepciones procesales ahí de inmediato y, si es posible, se ratifican o se subsana cualquier defecto ahí mismo también. Y si la otra parte no está conforme con lo que en ese momento se está decidiendo, puede apelar. El actor puede apelar del auto que manda archivar el asunto ahí por haber sido estimadas las excepciones procesales y no poder ser subsanadas en ese momento. Entonces, puede apelar directamente. Pero no se resuelve la apelación ahí, lo que le llamamos la apelación diferida. No, es que ahí termina, en ese caso ahí termina el proceso, Sí, la instancia. sí. Apela y eso se va a apelación para arriba inmediatamente. El caso distinto es cuando el juez desecha las excepciones procesales y sigue adelante el procedimiento. Ujú. Entonces, el demandado puede apelar de ese auto, pero esa es una apelación diferida. Sí, que se resuelve con la sentencia. Posteriormente. Entonces, una vez resueltas las excepciones procesales, entonces pasan a la siguiente finalidad del proceso, que es fijar con precisión las pretensiones que van a ser objeto de debate y los hechos que van a ser objeto de debate. Es decir, aunque el actor ya los colocó por escrito en su demanda, puede hacer, no cambiarlos, Correcto. puede hacer precisiones, aclaraciones, concreciones sobre lo que está pidiendo. O exigir esas precisiones el propio juez, porque él es el que necesita saber qué es lo que le están pidiendo que resuelva, o la contraparte.
También pasa a precisarse en esta siguiente etapa sobre qué hechos se va a debatir en el proceso, porque no sobre todos los hechos va a haber debate, va a haber asuntos que afirma el demandante y que el demandado no niega, sino que los acepta. Y sobre eso que acepta, ya no hay necesidad de producir pruebas, sí, ni se acepta prueba porque sería inútil. Es correcto. Entonces hay que se fija cuáles son los hechos que van a ser debatidos. Motivo de debate. Y una vez fijados los hechos que van a ser objeto de debate, entonces entramos a considerar qué medios de prueba son admisibles de los propuestos para acreditar esos hechos o para impugnarlos. O sea, estoy entendiendo que entonces esta audiencia inicial puede tener dos momentos. Un momento en el que se revisa toda la parte de las formalidades de que estamos de aquí, la demanda de la contestación, están las partes presentes y todo. Luego que ya se depura, entonces ahora vamos a la parte que corresponde a... Vamos a fijar exactamente sobre qué es que se va a pelear. Sí, pero en ese momento también empezamos a ver qué medios de prueba van a permitirse. Exacto, porque no necesariamente son todos los que se propusieron. No, porque puede ser que varios... El actor pudo haber propuesto medios de prueba sobre hechos que el demandado, aquí en esta audiencia inicial, da por aceptado. Sí. Entonces eso, aunque sean valederos, ya no se rechaza porque ya no son necesarios. Sí. También puede haber otros medios de prueba que los impugne el demandado porque afirme que son impertinentes o que son inútiles o que se trata de prueba que está en posesión del actor de forma ilícita. ¿Ya? Y entonces sobre eso va a versar en este momento la discusión y el juez al final va a tomar su decisión acerca de qué hechos y qué medios de prueba son los que van a ser objeto de debate admitidos en el debate. En el debate de la audiencia de prueba, que es la audiencia de juicio, Aníbal. Realmente deberíamos de llamarle la audiencia de juicio. La posterior, sí. La de prueba. O sea, estamos hablando de la inicial ahorita. Ya el juez decidió, mejor dicho, terminó la audiencia inicial porque ya el juez ya quedó todo listo. Todavía no ha terminado la audiencia inicial. Porque ahora, después de haber hecho todo eso, resta que el juez... la decisión del juez sobre la prueba, sobre los medios de prueba aceptables y todo lo demás, la parte que no esté conforme tiene que pedir reposición en ese momento. Y si niega el juez cambiar su decisión, entonces hay que protestar para mantener vivo el derecho de, eventualmente en la segunda instancia, pedir que se admitan esos medios de prueba que fueron indebidamente... Cuando hablamos de segunda instancia hablamos de apelación. Apelación. Correcto. Y una vez de que eso ha finalizado, entonces lo último que queda en la audiencia inicial es que el juez fije la fecha, lugar y hora de la audiencia probatoria. Ahí concluye la audiencia inicial. La inicial. Ahora, vamos a la audiencia de pruebas. Siempre estamos hablando del proceso ordinario, que es el que la ley ordena que existan dos audiencias. ¿Qué pasa en la audiencia de prueba? En la audiencia de prueba lo que ocurre es que van a evacuarse las pruebas. Ahí es donde van a declarar los testigos, ahí es donde el perito, cuyo dictamen se propuso, se sienta en la silla caliente para ser interrogado acerca del peritaje que realizó, su dictamen, y contrainterrogado por el que está deseoso de que se deseche sus consideraciones. Ahí es donde la parte, si acaso lo citan a declarar, va a rendir su declaración. Ahí es donde se van a incorporar por medio de su lectura los documentos que se hayan presentado como prueba. O sea, toda la prueba se va a realizar ahí en la audiencia probatoria en presencia del juez, que necesariamente ese mismo juez que está presente en la audiencia de prueba es el que tiene que dictar la sentencia del caso. Ahora, esta audiencia puede suspenderse.
habrá momentos en que... El código establece dos cosas, la suspensión y la interrupción. La suspensión se pide previo a que arranque la audiencia. Es decir, fijaron para el lunes 17 de noviembre de 2017 a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana la audiencia. 2 días antes, el abogado de una de las partes introduce escrito diciéndole al juez de que pide la suspensión de la audiencia y tendrá alguna razón demostrar, justificada para pedir la suspensión. Sí. Entonces, no se lleva a cabo en la fecha, sino que se reprograma. Correcto. Esa es la suspensión. Esa es la suspensión. La interrupción es cuando por motivos de fuerza mayor, ya iniciada la audiencia, hay que interrumpirla, como dice la palabra. Ya comenzó, ya estamos actuando dentro de la audiencia y ocurre algo que obliga a parar. Se enferma el juez, pero es un ser humano. Claro. Exactamente. O una de las partes. Vivimos en una zona sísmica, sí. De repente la cosa se pone peliaguda, tal vez hay una alarma, evacúan en los edificios. Se fue la luz, algo ocurre, todo aquello oscuro. Algo ocurre que justifica que se interrumpa la audiencia y se fije una nueva fecha y hora para reanudarla. Pero supongamos de que todos estamos llamados para estar el 17 a las 10 de la mañana en el salón de vistas y alegatos, por ejemplo, de la corte, y no llegó una de los testigos, no llegó un perito. ¿Qué pasa ahí? Bueno, esa es obligación de las partes, tener a las personas y a los objetos que van a constituir su... ¿Eso no es motivo de suspensión, sí? ¿O no es motivo a menos que se alegue y se demuestre una fuerza mayor o caso fortuito? O sea, porque pueden estar todos, ¿verdad? Pero falta un perito, que es la parte esencial, y entonces tendrán que... ¿No? A menos que se demuestre que no llegó, porque lo atropellaron, tuvo un accidente, se le murió la mamá. Entonces se reprograma. Entonces es que lo que sucede es que la audiencia de prueba es única. Sí. Pero se puede realizar en varias sesiones. En varias sesiones. En dependencia de la complejidad y amplitud de los asuntos, de las pruebas que haya que ponerse. Normalmente va a ser un solo día, una sola cuestión. Esa va a ser la regla general. Pero nada quita que se haga en varias sesiones. En varias sesiones, aunque la audiencia siempre es la misma. Puede suceder de que empecemos a las 10 de la mañana y sean las 3, 4 de la mañana, todo el personal esté cansado, jueces, que no fiscales. Tanto tiempo, exactamente. Si todavía quedan pruebas por evacuar y ya es tarde, está cansado, incluso por el mismo juez. Sí, claro. El juez, el chiste de la audiencia oral de prueba es que el juez esté ahí viendo, analizando y captando la prueba. Si tiene 10 horas, imagínate eso, 10 horas escuchando cosas, leyendo documentos, ¿qué atención va a tener? Eso es absurdo, es ridículo. Entonces, si la prueba es demasiado extensa, compleja, etcétera, entonces se prevé la audiencia probatoria desarrollarse en varias sesiones. En varias sesiones, correcto. Lo más cercano a las horas de la otra. Porque estamos hablando del hipotético caso de un caso común y corriente, pero puede ser muy complejo también un caso. Exacto. Y eso te obliga también a realizar la audiencia en varias sesiones. Exacto. Bueno, ¿qué pasa entonces? Llegamos a un punto normal, pues en un juicio o proceso normal, tranquilo, dilatado horas y todo, y se evacuaron todas las pruebas. ¿Qué pasa ahí en ese momento? Ahí pueden ocurrir dos cosas. Bueno, después de que se terminen de evacuar las pruebas, entonces los abogados de las partes hacen los alegatos de conclusión. Sus alegatos finales, dice el código. Son alegatos conclusivos, solamente que en vez de ser escritos como era antes, ahora los va a hacer oral. Eso le mete un problema al abogado, a los abogados, porque tiene que ir durante el desarrollo de la audiencia de pruebas, él tiene que ir preparando su alegato conclusivo, su alegato final. Lo presiona. Claro, porque su propia prueba, esa ya la tiene dominada, pero la prueba del contrario, la contraprueba que haya podido ofrecer, las impugnaciones que haya podido presentar, entonces va a necesitar un ayudante para que lo apoye
en ir adelantando con esto. ¿Y esto se permite? ¿Se puede permitir que hayan dos abogados al mismo tiempo No, en un el caso? otro abogado puede estar en el círculo de espera, en la banca, Sí, apoyándolo, pero sin intervención. No puede, porque Sí, el que claro. interviene solo es uno, porque Solo uno. no se admiten dúos, Aquí tríos ni se- cuartetos. Aquí se diferencia con el caso de los que se adhieren en los casos penales, de los que se adhieren a las acusaciones de la fiscalía, que pueden ser abogados privados, y el fiscal, y entonces estos abogados privados Es que aquí- pueden intervenir en las partes penales o no. En un juicio penal. Si hay acusador privado, Ujú. él es parte. Es parte. Él representa a una de las partes y tiene derecho a intervenir como Pero en el caso civil, igual. Porque perfectamente puede ocurrir de que haya un tercero interviniente en el proceso ujú, y que ese tercero interviniente tenga, ¿cómo se dice? Intereses excluyentes con Ujú. ambas partes originales. Ujú. Entonces, lógicamente que él va a estar representado por otro abogado. y la cuestión ya va a ser como en la carambola a tres Sí, bandas. pero una sola parte. Una parte tiene que tener un solo abogado. tener un abogado nada más. Igual que pasa con el que pasaba Sí. en el PR. Y en que este nombra un momento, procurador común. ajá, y en este momento entonces en que ya quedaron evacuadas todas las pruebas, entonces viene y los alegatos finales, ahora viene el juez Exactamente. a resolver. ¿O qué pasa ahí? El juez puede hacer un corto receso para considerar las cosas y dictar su fallo ahí mismo de forma oral, para posteriormente dictar redactar la sentencia conforme ese fallo, Sí. o puede anunciar de que no va a fallar en ese momento y que va a fallar dentro del plazo que la ley le da para ello. Cualquiera de las dos cosas Cualquiera puede de las suceder. En los casos que a criterio del juez sea sencillo y evidente ver quién es el que tiene la razón, él puede dictar su fallo de inmediato. Normalmente, me imagino yo, pues eso también depende de los conocimientos, experiencia del juez, la complejidad del asunto, como te decía hace un momento, etcétera. Hay varios elementos que juegan ahí. Entonces el juez podrá no dictar el fallo de inmediato, sino reservarse el tiempo necesario para estudiar bien el asunto y dictar una sentencia lo más ajustada a derecho que él pueda lograr. Sí. Entonces, y la apelación, entonces, ¿qué pasa? Si el juez falla verbalmente en ese momento, ¿se puede apelar o es obligatorio? ¿Con qué argumento apelaría? No te digo, o sea, el juez. Es que no lo dice claramente, pero de lo que se apela es de la sentencia, porque uno debe no solo atacar el fallo sí. Por sí, sino también con base a los fundamentos que el juez haya tenido para llegar a ese fallo. Cuando el juez dicta el fallo verbalmente, oralmente en la audiencia, solamente dice al lugar a la demanda, no al lugar a la demanda, condénese, hágase, pero el argumento se lo reserva para después. Entonces, mientras no tengo la sentencia y no me la notifiquen. Ahora, esa notificación de la sentencia, ¿de qué manera se va a realizar esa notificación de la sentencia? ¿Cómo se realiza en la actualidad? Por escrito. Por escrito o, como dice el código, por los medios electrónicos que haya querido utilizar la parte o el abogado de la parte. Sí, y en ese momento es que vos apelás. Y en ese momento se apela. La otra cuestión interesante es, dicta su fallo el juez en la audiencia oral y días después, al dictar la sentencia, al redactar la sentencia, puede cambiar el fallo que ya dio. El código, por lo menos hasta donde yo he logrado leer, no dice nada. Pero las reglas generales y el sentido común te dice que si el juez dicta fallo oralmente en la audiencia, queda vinculado por ese fallo. Posteriormente, cuando redacte la sentencia por escrito, él no puede cambiar el sentido del fallo, porque él ya resolvió. O sea, la resolución no es el argumento, la resolución es el fallo. Él ya falló, ahora lo que tiene que hacer es argumentar el porqué del fallo. Pero no puede cambiar el fallo que ya dictó, porque lo prohíbe, creo que es el 205. Él tendría que declarar alguna nulidad absoluta que en ese momento se le ocurre, que en ese momento observe en el proceso antes de dictar ese fallo.
Sí, porque una vez que dictó fallo, ya carece de jurisdicción. Sí, claro. Esa regla no ha variado. No ha variado todavía. No, ni variará. Se desprende inmediatamente de la Exactamente. jurisdicción él ya, en ese momento. Y queda para la jurisdicción eventual del del Tribunal de Superior si acaso apela alguna de las partes. Aníbal, pero solamente estas son las audiencias que podemos encontrar en el juicio, en el proceso ordinario. No. Puede ocurrir de que alguna de las partes, luego de finalizada la audiencia probatoria, alegue la existencia de hechos nuevos o de nueva noticia que son de impacto o relevancia para la decisión del proceso. Entonces, si el juez todavía no ha dictado su fallo, entonces puede convocarse a una audiencia, la llamada diligencia final de prueba, para evacuar esa nueva prueba si acaso es admisible. Es correcto. Ahora, cuando preparamos estamos preparando una demanda y pedimos una medida cautelar, también ahí podemos encontrar en algún momento una audiencia. Sí, claro. Siempre va a haber una audiencia en el caso de las medidas cautelares. Lo que ocurre es que si se piden las medidas cautelares sin carácter de urgencia, entonces antes de dictarla, el juez convoca al que va a ser afectado por la medida a una audiencia para discutir todas esas cosas, ¿no? La relevancia de la medida, la necesidad de la medida, la pertinencia de la medida que está pidiendo. Y después el juez decide acerca de si la medida se decreta o no se decreta. En el caso que la medida cautelar se pida con carácter de urgencia, entonces en ese momento no se manda a oír al que va a ser afectado. La medida se decreta y punto. Pero luego, obligatoriamente, hay que convocar audiencia para oír al afectado, para ver si se levanta la medida, se cambia por otra, se pide una caución, una contracaución, etcétera. Entonces siempre va a haber audiencia. Bueno. Igual cuando se interponen o se promueven, incidentes. Si el incidente se propone dentro de una de las audiencias básicas del proceso, se tramitan y se resuelven ahí mismo. Pero si se proponen fuera de audiencia, entonces va a haber una audiencia especial para las pruebas del incidente si acaso se necesita probar. Ahora, ya dijimos que en el proceso sumario, es que lo tocaste, solo tenemos una audiencia. Es una única audiencia. Que acumula prácticamente las dos. Lo que se hace en las dos audiencias del proceso ordinario. Se depura el proceso, se define el asunto de las pretensiones, se define el asunto de los hechos a debatir y de las pruebas que se aceptan para acreditarlos. En una primera parte. Ahí mismo. Y después, inmediatamente se pasa a la evacuación de las pruebas. Con también la potestad que tiene el juez de fallar verbalmente en ese momento. Igual. O posteriormente. Igual. También encontramos audiencias en los procesos, en los recursos, ¿o no? Sí, lo que ocurre es de que mientras que las audiencias en primera instancia son ineludibles, en los recursos no están así. O sea, no siempre van a haber, aunque están previstas, no siempre van a ocurrir audiencias en apelación y en casación. Correcto. Porque para eso se requieren dos elementos. Primero, que una de las partes haya pedido la realización de la audiencia. Y segundo, y muy importante, que el tribunal las considere necesarias. Porque si las creen innecesarias, aunque se hayan pedido, no se va a conceder audiencia. Bueno, gracias, Aníbal, por esos consejos y estas aclaraciones que nos da. Entonces, amigos, con esto concluimos el programa de esta noche y muchas gracias.